Muy buenas tardes nuevamente a todos, cada uno de ustedes. Estamos iniciando la grabación del día de hoy y me regocijo en ver nuevas caras el día de hoy, porque hace 8 días eran unas caras y ahora en su mayoría son otras caras. Y me da mucho gusto saber que la iglesia está aquí y que Dios los ha guardado hasta el día de hoy. De verdad me da mucho gusto ver a nuestra hermana Raquel. Bueno, si menciono a Sergio, a todos ustedes, de verdad, me da mucho gusto verlos. Y a mis hermanos que también nos acompañaron el domingo pasado, hermano Gerardo, su esposa. De verdad es una bendición, es una grande bendición que Dios ha guardado a todos y cada uno de nosotros, aún en medio de la crisis, aún en medio de la pandemia, y que Dios ha tenido misericordia aún de nuestros familiares. De la iglesia de verdad ha tenido mucha misericordia Dios, y tenemos que aprender de lo que está pasando, tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. Esto de la pandemia va a durar mucho, entonces tenemos que aprender a cohabitar, ser diligentes en la manera que actuamos. No podemos, de verdad, no podemos nosotros ser negligentes y tentar a Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer y Dios va a tener cuidado de nosotros. Sí, mis hermanos, amén. Vamos a reiniciar y vamos a retomar el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. El tema es una iglesia fuerte y el título, fíjate qué título le puse a esta predicación. Se llama El informe de Pedro. El informe de Pedro. ¿Y cuán valioso es el informe de Pedro? Ustedes lo van a ver. Van a ver cuán valioso. Porque si nosotros leemos estos pasajes que vamos a leer, vamos a estar leyendo Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18. Si tú, cuando leamos, vas a decir, pues, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Qué enseñanza podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Sí? La semana antepasada estuvimos viendo cómo Pedro es acompañado por algunos hermanos y van a Cesarea a visitar a Cornelio. Cornelio había tenido una visión al igual que Pedro, y Cornelio le dice a un ángel que fuera y le llamara a Pedro, el que tiene por sobrenombre Simón, y que lo trajera a su casa para que él le declarara lo que tenía que decirle de parte de Dios. Entonces van por Pedro. Pedro viene. Pedro le explica, bueno, yo no entendía qué lo que quería el Señor, porque él dice, cuando tiene un éxtasis, una visión, Pedro, le dice el Señor, Pedro, mata y come, y él dice, Señor, yo no he comido nada inmundo. Y él dice, no digas inmundo a lo que Dios creó. Y él no entendía qué es lo que estaba pasando, y el Espíritu Santo le dice, ve con esos hombres que vienen por ti. Y entonces va a casa de Cornelio. Él va a casa de Cornelio. Y esto es algo que Lucas no solamente nos lo menciona en el capítulo 10, sino en el 11, porque es algo verdaderamente algo muy importante lo que pasó en ese encuentro. En ese encuentro se derriba la barrera social, cultural, religiosa que tenían los judíos en relación con los gentiles. Se derriba, mi hermano. Ahora, el cristianismo no se iba a convertir solamente en una secta de judíos, sino iba a crecer de gran manera que ahora todos podrían ser bendecidos con la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La palabra es para todos, para todo aquel que crea. Entonces, por tanto, la extensión del evangelio a los gentiles es un paso sumamente muy crucial en nuestras vidas. Manifestar a Dios como redentor también de los gentiles es algo muy importante, de verdad. En serio que considéralo así. Se fundó la iglesia del Señor y se sigue fundando ahora con los gentiles. Imagínate, los judíos no querían a los samaritanos, porque era mezcla de judíos con otras razas. Pero dicen, bueno, está bien los samaritanos, pero a los gentiles no los querían. Dice la historia, un escritor, que los judíos despectivamente les decían a los gentiles, perros. Y ellos decían, así, despectivamente, estos perros son los que van a estar alimentando el fuego del horno del infierno, porque la salvación solamente es para nosotros. Ese era el pensamiento judío.
Y sigue siendo el pensamiento judío de aquellos que no han reconocido a Cristo como su Mesías. Imagínate por eso qué tan importante es que esto haya pasado. ¿Sabes por qué? Porque ahora no solamente los judíos, sino ahora, porque pasó eso, tú y yo podemos alabar y glorificar a Dios sabiendo que Él es soberano y Él es Señor de nuestras vidas y que también trae arrepentimiento y perdón de vida eterna para nosotros. Eso es lo que pasó. Y vamos a estar viendo, de verdad, este capítulo, el crecimiento explosivo de la iglesia, cómo crece la iglesia, cómo se derriban esas barreras culturales, sociales y esos prejuicios que ellos tenían. Lo vamos a estar viendo, pero antes vamos a orar, vamos a poner todo en manos de Dios, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable a través del Espíritu Santo, que Él sea el que nos guía y Él sea el que pone en el corazón ese sentir que debemos de tener. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro Dios a quien servimos. Pido y ruego en esta tarde que tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, venga al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Prepare nuestra tierra para que tu palabra florezca en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo me guíe, me dé dirección, me ilumine, que yo solamente sea ese instrumento que tú necesitas para predicar, para compartir las buenas nuevas de salvación. Espíritu Santo, ocupa este lugar y guíanos al conocimiento de tu verdad. Señor, que pongamos en práctica lo que tú nos dices. Que podamos salir bendecidos, llenos de esperanza y fortaleza para enfrentar este mundo en las condiciones que están presentando. Que nosotros seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, que seamos diferentes y que la gente pueda ver en nosotros que tenemos esperanza, que tenemos consuelo y que tenemos vida eterna, Señor. Gracias te doy, pongo en tus manos mi vida, mis pensamientos, mis razonamientos, para que tú nos guíes, Señor, a través del Espíritu Santo, y toma el corazón y la mente de cada uno de los hermanos que están aquí, quítales toda distracción, toda preocupación, y que tú seas su preocupación en este tiempo, que ellos te quieran escuchar atentamente, Señor. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de verdad que es una bendición poder estar aquí, y vamos a ir leyendo los versículos. Y probablemente ustedes digan, pero pastor, ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos sacar de aquí? Dice el versículo 1 así, 11:1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mientras Pedro está ministrando en Cesarea, la noticia de los extraordinarios sucesos que estaban ocurriendo llegó a la comunidad de Jerusalén. Lucas nos informa que el resto de los apóstoles escucharon y que también algunos hermanos que estaban en Judea oyeron que también a los gentiles se les había dado el perdón de sus pecados. Habían recibido la palabra de Dios. Y como les decía, no era nada grato para los judíos saber que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y dice el versículo 2 y 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, Pedro estaba en Cesarea y tuvo que ir a Jerusalén. Y dice que ¿qué hacían con él? Fíjate lo que hacían sus hermanos en fe. Dice que disputaban con él, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le preguntan, ¿quiénes le preguntaron? Los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos? Eran los creyentes judíos que conformaban la comunidad en Jerusalén o de Jerusalén. Ellos decían asustados, es que esto va a traer consecuencias sociales. Van a traer consecuencias evidentes. Muchos dudaron en sostener que los gentiles iban realmente a vivir como cristianos. Ellos decían, primero tienen que ser prosélitos de nosotros para que ellos puedan recibir la salvación. ¿Qué es esto? ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es aquella persona que no era judía, ni geográficamente, ni por papás, ni genéticamente, pero que iba a adoptar, iba a practicar, iba a llevar a cabo toda la ley
mosaica que Dios estableció, pero y también iba a adoptar las tradiciones, las ceremonias que ellos tenían, y además iba a circuncidar. Entonces decían, si quieren ser judaizantes, tienen que hacer esto, y esto. Eso era lo que ellos pensaban, pero no puede ser posible. Ellos decían, no puede ser posible. Nosotros nos ha costado mucho trabajo. A los judíos les costó mucho trabajo poder entender que Jesús era el Mesías, los que habían aceptado, pero ahora era para ellos casi imposible decir que también iba a ser Señor de los gentiles. Ellos no creían, y muchos judíos no creen que puede ser nuestro Señor. Y te digo una cosa, nosotros lo creemos por fe y sabemos que Jesucristo es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y fíjate lo que pasa. Ellos pensaban que el testimonio de Pedro no era el adecuado. Y más que preguntarle a Pedro, se le estaba cuestionando, se le estaba acusando de algo que no era verdad. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo usted actúa o cuál es su reacción cuando alguien le está cuestionando, acusando de que algo no es verdad? Realmente, póngase a pensar, ¿cómo reacciona usted? ¿Estaremos muy contentos? Yo creo que luego nos defenderemos y inclusive hasta podemos gritar y actuar de una manera que no es la idónea, porque decimos, no, pues ¿cómo me estás acusando? ¿Cómo me cuestionas injustamente? Pedro podría haber dicho así. Pedro podía haber dicho así. Pero Pedro, por todo lo que había pasado, había adquirido una madurez que yo espero que usted y yo la adquiramos. Ahora yo le pregunto, usted dice, no, pues a lo mejor yo sí me enojaría, o a lo mejor no. Ahora yo le pregunto le hago otra pregunta. ¿Cómo actuaría usted cuando se le cuestiona, pero con verdad? ¿Cómo actuamos, hermano? Cuando le decimos, hermano, no haga eso. Hermano, otra vez. Ay, este pastor, ay, estos líderes. No. Muchas veces, ¿sabes cómo actuamos? Nos vamos de la iglesia. En lugar de tener una madurez, nos vamos de la iglesia, porque no quiero que me digan, no quiero que me... Pero hermano, no es para mal, es para tu bien. Imagínate Pedro que ha de haber pensado. Nosotros no tenemos que tener esa forma de pensamientos, hermano. No. Fíjate lo que hace Pedro. Por eso yo le puse a esta predicación el informe de Pedro. Fíjate cómo es lo que él hace. Dice, versículo 11:4. Dice así, entonces comenzó Pedro a contarles, yo digo, a darles informe. Por orden lo sucedido diciendo, les contó, en lugar de ponerse a reprochar, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Pedro no se enojó y no les dijo, ustedes son unos mentirosos, ¿por qué me acusan? ¿Por qué me están diciendo? ¿Por qué dicen que me voy a contaminar con ellos? Pedro no los acusó, no les reprochó, no les dijo, sus prejuicios no los dejan ver. Pedro simplemente les informó, relató los extraordinarios acontecimientos que llevaron a la conversión de los gentiles. Cuando los samaritanos entraron en la iglesia, yo lo decía, los cristianos judíos no pusieron mucha resistencia, pero ahora que los gentiles se vuelven a Cristo por fe, ellos se ponen así enojados. Pedro tiene que decirle a la iglesia de Jerusalén que Dios ha aceptado a los gentiles. Y eso es algo muy importante, hermano. Dios ha aceptado a los gentiles. Hermanos, las masas desorientadas de verdad del mundo deben de tener una demostración de en quién creer o qué creer. Deben de tener a alguien que les diga, síganme, yo conozco el camino, yo conozco la verdad. Y ese era Pedro. Hay mucha gente que no sabe qué camino seguir. Se está perdiendo. Hay muchos hombres que por igual no están caminando por ese camino correcto. ¿A dónde voy a ir? Por eso nosotros como cristianos debemos decirles, síganme a mí. Yo conozco el camino, yo conozco la verdad, yo conozco la vida, pero muchos de nosotros nos excusamos y decimos, no me veas a mí, ve a Cristo. Y ese en un contexto es cierto, pero te voy a decir una cosa.
Tenemos que mostrarles quién vive en nuestros corazones. ¿Saben dónde pueden ver aquellos que no conocen de Cristo? A Cristo lo pueden ver en usted y lo pueden ver en mí. Lo pueden ver en usted y lo pueden ver en mí. Por eso el cristiano debe decirle, síganme, síganme, porque yo conozco el camino. ¿Ustedes conocen el camino? Yo creo que sí, ¿no? Síganme, porque yo conozco el camino. Eso es lo que les decía Pedro, síganme, porque yo lo voy a introducir a ese camino, a esa verdad y a la vida. Ese es un desafío para nosotros. Nosotros tenemos que decirle a la gente, síganme, yo les voy a mostrar el camino, la verdad y la vida. Pedro le empezó a darle sus informes que él tenía y comienza mencionando lo que sucedió y relata lo que había dicho con anterioridad en el capítulo anterior. Versículo 5, del 5 en adelante. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope de vacaciones. ¿Así dice? Estaba yo en la ciudad de Jope echando relajito. Así dice. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando, no estaba solamente no haciendo nada, estaba orando, dice, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Dice que él tuvo un éxtasis, una visión. O sea, Pedro tuvo un encuentro con el Señor ahí. Dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Quién le dijo? El Espíritu le dijo, ve con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos, ¿qué? 6 hermanos. ¡Wow! ¡Qué disposición de los hermanos! Pero no te preocupes, te acompañamos a que vayas a hacer tú lo que Dios quiere que hagas. Y se fueron con él. Y esto es algo muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Porque era de suma importancia que estas personas fueran con Pedro. Dice, entramos en casa de un varón. Él podía haber dicho, entramos en casa de Cornelio. Pero como él era un romano, si de por sí no querían a los gentiles, menos a un gentil romano, que los oprimía, que les daba maltrato. Entonces, él sabía lo que estaba dándoles informe a ellos y sabía por qué lo hacía o por qué no lo decía, ¿sí? Y dice en el 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope, ya es venir a Simón Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ve a Jope y tráete a Pedro. Pedro estaba relatando la verdad de Dios. Estaba Dios obrando en los gentiles. Dice Pedro, de verdad, Dios estaba obrando en los gentiles porque nosotros no estábamos haciendo nada por ellos. Nada por ellos. Dios había enviado un ángel a Cornelio y le dijo que enviara por Pedro. Y quizá, hermanos, Dios esté ahorita obrando en aquellas personas que no creen en Jesús, en aquellas personas que de verdad pensamos que no tienen oportunidad. Dios está obrando en ellas y quizá es momento de que usted y yo vayamos y les compartamos, porque usted conoce el camino, muéstrese el camino. Quizá en estos momentos Dios esté obrando con ellos. Muéstrele la verdad, porque muchos siguen la mentira. Vaya y compártale la verdad, que ellos conozcan de la verdad. A mí me da, de verdad, yo cuando leí este pasaje decía, qué grande es el Señor. ¿Cómo usa a Pedro? Pedro tuvo un encuentro con Dios. Pedro tuvo un encuentro con Dios a través de esos gentiles. Cuando él está ahí y ven que llega el Espíritu Santo, y entonces dice que sucede algo que sucedió en el Pentecostés. El día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos y hablaron en lenguas glorificando a Dios. Y pasó lo mismo en Samaria. Y pasa lo mismo con los gentiles.
Pedro vivió esa experiencia, Pedro vio. ¿Y por qué hablaron en lenguas? Para dar testimonio que lo que estaba pasando era una realidad, era un hecho. Pedro, cuando ve que hablan en lenguas, ha de haber dicho: Señor, doblo mis rodillas y confirmo que esto viene de parte tuya. Y los hermanos que estaban con él podían dar testimonio de lo que estaba pasando, porque si no, a lo mejor no lo hubieran creído a Pedro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia con Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros a veces queremos conocimiento, pero también nos falta vivir esas experiencias con Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha levantado de cosas fuertes? ¿Cuántos de nosotros Dios no ha cambiado nuestro carácter? Dicen: yo era muy enojón y ahora no sé por qué está pasando. Dios ha tratado conmigo y he cambiado. Y eso debe de servir de testimonio para otros, hermano. Vaya y dígales: Dios puede transformar tu vida. Vaya y dígales: a mí no me lo cuentan, así como Pedro, yo lo viví, yo lo experimenté. ¿Cuántos de nosotros podemos de verdad hablar de nuestra experiencia con Dios? Y si usted no la ha tenido, pídale a Dios que tenga una experiencia. Es tan hermoso sentir que Dios está obrando. Y es cuando doblamos nuestras rodillas y decimos: Señor, verdaderamente tú existes, eres Dios. Por eso Pedro estaba ahí y Pedro podía testificar de lo que había pasado. Yo experimenté, yo tuve un éxtasis, pero además yo vi a Dios en las vidas de estas personas. ¿Usted ha tenido ya un encuentro con Dios? Bueno, pues usted puede decir: Dios se ha mostrado en mi vida con poder, y puede ser testimonio y predicarle a esas personas, a ese mundo que no cree verdad, que está creyendo mentira. ¿Y sabes por qué cree mentira el mundo? Porque la iglesia no les predica, la iglesia no les habla de esa verdad. Mientras la mentira da muchas vueltas al mundo, la verdad ni siquiera se ha puesto los zapatos. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque es más viral un video en YouTube, un video tonto, gracioso, que la verdad. Y tienen miles y miles de visualizaciones, porque la verdad, ¿dónde está la verdad? ¿En los templos o escondida en los corazones de las personas que le conocemos? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está esa verdad? ¿Cuántos de ustedes se han puesto de manera intencional a compartir videos de la iglesia, de tu iglesia, o pasajes de la Biblia para hacer viral también la verdad, como hacen viral lo que no es verdad? Pero estoy seguro, escúchame, pero estoy seguro que muchos de nosotros mismos escuchamos más mentiras y compartimos más mentiras que la verdad en YouTube. Y no me digas que no, hermano. La verdad no es escuchada porque la mentira tiene más promoción, invierte más dinero, haciéndoles creer que la mentira es verdad o parece verdad. Y Pedro dice: mira, mientras nosotros estuvimos escondidos en Jerusalén, Dios estaba obrando de una manera sobrenatural en personas naturales, alcanzando a los gentiles, alcanzando a los gentiles. Mientras nosotros estábamos allá, Dios obrando, y mientras nosotros estamos aquí, Dios está obrando. Pero Dios quiere que, si tú has tenido una experiencia con Dios, que salgas, que compartas, que prediques, que vayas a ellos, que les hables de la verdad. Espero que después de esto llegues a tu casa e invierta los papeles de verdad, mandando más verdad por Facebook, por las redes sociales, que cualquier mentira. Porque un video gracioso, un video chistoso, un video llamativo, mira, se lo mandamos, pero así, a medio mundo. Y no me digas que no, porque yo tengo Facebook de casi todos de la iglesia. Y me da una tristeza que lo abro y el 75% nunca tiene versículos bíblicos, nunca tiene pasajes bíblicos. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Uno sí, no te digo que no. Y entonces, por eso decía: ¿dónde está esa verdad escondida en nuestros corazones? Pedro no se cayó la verdad. Pedro dijo: a mí nadie me cuenta, yo los vi, yo estuve con ellos, y ahí están mis hermanos de testigo, que tuvieron un encuentro con Dios, que vinieron, que Dios los bautizó en el Espíritu, que hablaron en lenguas y estaban glorificando a Dios. Los gentiles también alcanzaron el perdón, la salvación de Dios. Wow,
Y yo digo, gracias a Dios, porque a través de eso tú y yo lo alcanzamos. Si no hubiera pasado esto, entonces tú y yo estaríamos condenados. Seríamos como lo que dicen los judíos, seríamos leña para el infierno. Es tan importante, hermano. Y le dice en el 14, le dice, ve y manda. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Wow. Y tenemos que tener mucho cuidado con este versículo. Este versículo ha desatado muchas cosas porque se van fuera de su interpretación. ¿Qué le está diciendo entonces Pedro aquí? Yo te voy a decir qué le está diciendo. ¿Qué le dijo el ángel? Le dijo así, en otras palabras te lo voy a decir. Pedro conoce la verdad, escúchenlo. Escúchenlo a él. Él te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu familia, que es diferente. La salvación es personal, es por fe, no es grupal, no es por familia. ¿Sí? Él le dice, Él te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu familia. Y dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¡Wow! Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Hermanos, alce la mano quien tenga el Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Todos. Y dice la palabra de Dios, y recibiráis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tuvieron ellos, tú y yo lo tenemos, y es el que nos da poder para poder predicar la palabra, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que levanta nuestra cabeza cuando no podemos, es el que nos ayuda en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la lucha. El Señor nunca ha prometido quitarnos las pruebas, pero sí ha prometido estar con nosotros en los tiempos de prueba, y de ahí nos tenemos que agarrar, de ahí nos tenemos que sostener, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Ese poder que les dio a ellos, nos ha dado a usted y a mí. El Espíritu Santo es el mismo. Dios nunca cambia. Entonces usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted ha pasado una experiencia, ha vivido una experiencia con Dios, conoce de Dios. Entonces, ¿qué le impide para ir y hablar el Evangelio? Hermano, no podemos salir, pero están las redes sociales. Pero ¿con qué facilidad mandan una foto, un chiste, algo gracioso? Pues mande estos videos que están grabando. Pastor, es que no me gusta cómo predica. No importa si no te gusta. Lo importante no es si predico bien o predico mal. Lo importante es la doctrina que se da. No es el predicador. Porque puede haber predicadores muy buenos, como Cash Luna, por mencionar uno. Maldonado. Pero ¿saben qué? Su doctrina es errónea. Su enseñanza es errónea. O pueden escuchar a un predicador como Román Chávez, que no es tal vez un buen predicador, pero la doctrina es lo importante. Y la doctrina, tú puedes ir a la palabra de Dios y puedes comprobar que su doctrina es sana. Y cuando hay una doctrina sana, ¿sabes qué? Entonces hay muchachitos y muchachitas saludables, con sus mejillas rositas y bien fuertes, y que dicen, sí, yo voy y yo voy a predicar, y yo de verdad confío en que Dios va a suplir mis necesidades. Y Dios la suple. Le digo, yo comentaba con un hermano hace rato y le decía, fíjate, yo en mi negocio, donde yo trabajo, vendo el 50% cuando más y no es que menos. Y antes que vendía el doble o más del doble, ni un día descansé. Solamente los domingos para venir a la iglesia. Y hacía las cosas en la tarde. Y no descansaba. Y ahora que está la pandemia, enferma mi esposa. En un momento podíamos pensar que tenía la enfermedad, no la tuvo, era otra cosa, pero le dio un poco de ansiedad, de depresión. Entonces yo tuve que, mis ganancias fueron a la mitad y aparte tuve que contratar a una persona. Y si yo lo hubiera visto desde un punto de vista natural, hubiera dicho, wow, pues no es conveniente, estoy ganando muy poco, ¿qué voy a hacer? Estuviera yo, la verdad, quejándome de todo eso. Pero desde un punto espiritual yo dije, Señor, yo me agarro de tu promesa.
Tu promesa dice que tú vas a suplir nuestras necesidades. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo me agarro de ahí y yo hago lo que tenga que hacer y tú vas a suplir. ¿Y sabes qué? Antes nunca me había descansado. Ahora casi descanso toda la semana. Dedico más tiempo a Dios, más tiempo a mi esposa. Y no tengo dinero, pero tengo a Dios. Y Él es mi fortaleza, Él es el que levanta mi cabeza, Él es mi castillo, Él es mi proveedor, Él es mi providencia, Él es el que me sostiene y Él es el que guarda mi vida y mi vida está en sus manos. No es la epidemia, no es la enfermedad. Dios usa a veces métodos, formas para llamar a sus hijos o a las personas. Cada uno de nosotros tenemos contado nuestros días, ni uno más ni uno menos. Entonces quien controla realmente nuestra vida es el Señor, es Dios. No es la enfermedad, ni la pandemia, ni el virus. No lo es, mi hermano. Pero eso les digo para que vean que se puede hay muchas cosas que nos ayudan. Y entonces Pedro decía, yo lo vi, nadie me lo cuenta, yo estaba presente. Mis hermanos pueden ser testigos de que es cierto lo que yo les digo. Y él dice en el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Pedro, después de contarles, de darles su informe, hace una pregunta, ¿quién soy yo para estorbarle a Dios? Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Yo no puedo estorbar a Dios. Él les informó, él fue a casa de Cornelio, él fue una bendición para los que estaban en la casa de Cornelio. Hermanos, cuando usted y yo vamos a una casa de invitados, debemos ser ¿de qué? De bendición. Pero muchos vamos, y en lugar de ser de bendición, vamos de chismosos. ¿De verdad, hermano? Cuando usted y yo vayamos a una casa, si no lo hemos hecho, vamos a aprender a hacerlo. Tenemos que ser de bendición. De bendición. Sí podemos platicar, sí podemos, lo que tú quieras, pero debemos dejar una marca de bendición ahí, que ellos puedan ver en nosotros o poderles testificar a ellos o proclamarle el evangelio. ¿Pedro fue de bendición, sí o no? Ah, claro que sí. Usted puede ser de bendición a un hogar que vaya. Hermano, tenemos mucho que aprender de estos pasajes. Mucho. Primero el carácter de Pedro, cómo se va formando. Lo acusan, no se molesta. Es de bendición. ¿Sí? Pero muchas veces la mente humana es tan estrecha, hermano, pero tan estrecha, que solamente somos capaces de percibir las cosas que ocurren conforme a nuestros patrones de vida y conforme a nuestros moldes. Eso es lo que muchas veces pensamos, de verdad. Los judíos no podían entender por qué Jesús. Es como, mira, a veces nosotros no podemos entender muchas cosas o se salen de nuestro razonamiento, de nuestro molde, de nuestros patrones, ¿no? Es como los judíos cuando veían a Jesús sanar el día de reposo, no lo podían entender. Decían, ¿cómo esto va a ser de Dios si a nosotros no se nos prohíbe trabajar el día de reposo, el sábado? No lo entendían, que Dios hace sus propósitos y sanaba. Así también es lo que pasaba. No entendían lo que Dios había hecho con los gentiles, lo que Pedro le estaba diciendo. Por eso es que Pedro les cuenta su experiencia y entonces ellos empiezan a medio a entender. ¿Y sabes cuál es el problema de lo que pasó de estas personas que lo cuestionaron? Y el problema de nosotros también, que estas personas primero juzgaron y después averiguaron, como aquí en México. Tú mételo a la cárcel y después averiguamos. Tú dale y después averiguamos. No es primero juzgo y después averiguo. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros debemos, escúchame bien lo que te voy a decir, debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar atentamente lo que se nos dice. Y esto nos va a evitar muchos problemas, y no solamente espirituales, también seculares, mi hermano. Porque yo no apruebe, de verdad, porque yo no apruebe, o lo que está pasando no está dentro de mis patrones o moldes establecidos en mis pensamientos, no quiere decir que no pueda estar equivocado. Tenemos que aprender a escuchar.
Muchos de ustedes no lo saben, muchos no lo saben, pero yo de verdad, a mí constantemente mi esposa me ayuda idónea, de verdad doy gracias a Dios por ella, constantemente me jalaba las orejas, por decirlo así, y me decía, guarda silencio, escucha, aprende, no de ahorita, de mucho tiempo. Y yo creo que todavía me falta, pero estoy en ese proceso y he aprendido mucho. De verdad yo doy gracias a Dios por mi esposa porque me decía, escucha, oye, entiende. Y es lo que muchos no hemos aprendido a hacer. Y eso nos causa problemas. Muchos maridos no pueden escuchar a sus esposas, se molestan y no las escuchan. Pero si escucharan, tal vez su esposa le podría decir, mira, no me agrada de ti esto, no quiero que se hagan las cosas así, mira, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Mira, me siento mal, mira, me siento enferma, mira, ayúdame en esto. Si escucharan a sus esposas, si sus esposos, si las esposas escucharan a sus esposos, ¿sabes qué, esposa? Es que no me gusta esto, mira, yo creo que lo podemos hacer así, es que esposa me siento mal, es que esposa pasa esto. Si las escucharan y se unieran y doblaran rodillas, aunque pudieran tener pensamientos diferentes, pero estuvieran actuando de verdad en unidad y se acabarían los problemas y conflictos. Pero a veces los padres no escuchamos ni a la esposa ni al esposo, menos a los hijos. A veces prejuzgamos a los hijos y nos volvemos de verdad fuertes con ellos y no los escuchamos, no sabemos por qué actúan así, no sabemos por qué se comportan así, porque no los escuchamos, pero si fuéramos sus amigos y los escucháramos, sus padres, entonces sería diferente. A ver, hijo, ¿por qué actúas así? ¿Por qué te comportas así? Soy tu amigo, soy tu padre, soy tu hermano en Cristo, dime, yo quiero ayudarte. No importa lo que tú me digas. Si es algo malo, vamos a orarlo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y si no es malo, podemos resolverlo. Entonces escuchar es importante. Padre, escucha a tus hijos. Pero no tengas prejuicios. No desde antes estés esperando a ver qué te dicen para que tú actúes de una forma violenta. Pero sí para enseñarles, sí para apoyarles, sí para ayudarles. Hijos, escuchen a sus padres también. Porque con la mano en la cintura, si usted padre no los escucha, viene cualquier tipejo que engaña a nuestras bebés y se las llevan y les dan mala vida. De verdad, si usted no las escucha, otros vivales los van a escuchar. Por eso tenemos que escuchar, Pedro, por decir algo, le está diciendo, escuchen primero, escuchen, déjenme darles mi informe para que puedan ustedes pensar. ¿Verdad que vamos a escuchar, mis hermanos? Tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué está pasando? A veces puede decir la esposa, oye, mira, ay, no me digas, tus hijos menos me hables de ellos. Tengo esto, ¿no ves que vengo cansado? O al revés, ¿no? Hermanos, Pedro nos enseña aquí, no literalmente dice, pero nos puede enseñar la actitud que él tomó, que debemos de escuchar. ¿Por qué? Dice el 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿A usted ya le dio arrepentimiento para vida eterna a Dios? Y dice amén, mi hermano. Por fin lo entendieron, por fin. Wow, hacía miles de años que Dios ya se los había mostrado, que ya les había dicho, que le había dado la promesa a Abraham. Abraham le dijo, en ti serían benditas, ¿qué? Todas las naciones. Tenía miles de años que les habían dicho, pero ellos no lo habían entendido. No escucharon a Abraham. Cuando ellos escuchan que Pedro les da ese informe, ellos callaron. Y así es con nosotros. Cuando nos den el informe los hijos, el esposo, la esposa, callemos y entendan y pidan a Dios que tengan entendimiento y que les dé sabiduría y dirección para guiar, para ayudar, para consolar, para levantarse. No te preocupes, hijo, mira, yo te voy a ayudar. Pero el problema es fuerte, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero tienes tú que buscar a Dios, tienes que enmendar tu camino. No te preocupes, esposa, no te preocupes, esposo. Vamos a salir adelante. Cordón de 2 dobleces no se rompe, de 3 menos, de 4 1. Entonces vamos a hacernos fuertes. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Como familia, como iglesia.
Estos difícilmente podían discutir con el Espíritu Santo, con el testimonio de los 7 testigos o con la Escritura, porque así lo dice la Escritura. Los judíos era difícil que llegaran a admitir que a los gentiles se les había dado arrepentimiento para vida. Y ese es algo de verdad. Fue una de las admisiones más increíbles en toda la historia de los judíos, porque ahora los judíos se dan cuenta que también los gentiles alcanzan salvación. Y si no hubiera pasado esto, no podrían evangelizar a los judíos. Y yo digo, es glorioso cuando el pueblo de Dios permite que sus prejuicios y sus tradiciones sean superados por la palabra de Dios y por la obra de Dios. Y yo digo, gracias Dios, gracias de verdad, gracias. La iglesia en Jerusalén abrazó a los creyentes gentiles. Wow, de verdad, yo digo, wow, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, de verdad, qué bueno es nuestro Dios. Y ellos dice que glorificaron a Dios en el 18. Y entonces, hermanos, tenemos de aquí tantas y tantas enseñanzas que de verdad podemos sacar. ¿Como cuáles? Tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Nuestro carácter tiene que ser transformado. ¿Como cuáles? Nosotros que hemos vivido una experiencia con Dios, tenemos que saber que por eso tenemos que predicar el Evangelio. ¿Como cuáles? Tener paciencia. ¿Como cuáles? Saber que hemos alcanzado salvación. Tantas y tantas cosas que nos pueden mostrar la palabra de Dios. Con esto concluyo, mi hermano. ¿Cuándo la iglesia entenderá que este mensaje que yo estoy recibiendo en esta tarde, que estás recibiendo tú, no es solo para nosotros, mi hermano? Mínimo debemos de llevarlo a las personas que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. Este mensaje es para todos. ¿Quieres que este mensaje se predique? Pues háblale a la gente, que conozcan de Jesús. Hagamos lo que nos corresponda. Y te digo una cosa, transmitamos nosotros, de verdad, en las redes sociales, mi hermano. Ahora en un minuto podemos llegar a Francia, a Estados Unidos, a China. Te digo una cosa, antes para llevar el evangelio tenían que transportarse, caminar por horas, por días, en burro, en caballo, en barco, para llevar a una ciudad la palabra. Y caminaban días y kilómetros. Tan solo Jesús caminó 42 kilómetros para llegar a la Samaritana. Ahora podemos llegar al mundo en segundos, en un minuto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hablamos de la verdad en los medios sociales? ¿Por qué hablamos mentira? ¿Y por qué mandamos videos chistosos, graciosos a todo el mundo? Y no mandamos estos videos como estas predicaciones, como versículos, como la palabra de Dios. Hermanos, en nosotros está cambiar todo. En nosotros está sacarlos de esta mentira que es el mundo. Que tus amigos conozcan la verdad. Que tus amistades la conozcan. Aquel que nos hace libres. Es un privilegio, hermano. Es un honor de verdad caminar con el Señor. Es un privilegio que Dios nos ha dado, el poder decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. La casa de Cornelio y él iban a servir a Jehová. Es un privilegio que de tantos millones, tú y yo por fe estamos seguros de que hemos alcanzado salvación. ¿Cuánta gente se pierde en el mundo? ¿Cuánta gente busca un descanso, busca paz? Y nosotros podemos llevarlos a ese camino, a esa verdad, a esa vida de paz, aún en medio de tribulación, de paz, aún en medio de prueba. Y no solamente a eso, sino también a una vida eterna. Yo decía la semana pasada que un amigo muy entrañable mío, pastor,
muy querido por mí. El Señor le llamó. Y podían cuestionarnos y decirnos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que Dios los libra? Y yo te voy a decir algo. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe qué instrumentos, qué herramientas mueve para que sus hijos sean llamados. Y si tú me preguntas dónde está mi Dios, yo les decía: Dios está en el cielo, recibiéndole y diciéndole: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Va a estar recompensándolo con las coronas. Va a estar habitando con Él en esas calles de cristal, donde todo es de oro, donde no hay necesidad de sol, no hay más llanto, no hay más sufrimiento, no hay más dolor. Allí está nuestro Dios cumpliendo su promesa. Ese es nuestro Dios poderoso, soberano. Por eso no nos preocupemos, más bien ocupémonos de hacer lo correcto, de cuidarnos y descansar en las promesas del Señor. Este pasaje nos ha enseñado tantas cosas y debemos aprender a escuchar, a ser pacientes, a que nuestro carácter cambie, a transmitir nuestra experiencia, a predicar el Evangelio, a soportar las acusaciones, a vivir como parejas, como familias. Y estos son tiempos que nos permiten hacerlo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da, hermano. De verdad que Dios es bueno, y más que bueno, bueno. Que Dios te bendiga. Gracias, mi hermano.